Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga Viajani Colón. En esta hora estamos transmitiendo en vivo con el tema No sabemos pedir. Y es que hace unos días hemos estado ministrando las vidas y más de una persona se me ha acercado por los mensajes acerca de las cosas que andan a suceder tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. A veces tomamos una posición medio desesperada y en ansiedad. La palabra me dice que echemos sobre nuestro Señor, sobre Yahweh, toda ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay unos puntos claves que tenemos que entender y tenemos que internalizar. Yahweh guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él está confiado. En un momento dado, en esta semana, más de 3 personas, y no me molesta porque es un argumento válido, y lo entiendo, pero como 3 o 4 personas me han dicho en los últimos 2 o 3 días, es que tú no me entiendes porque Dios te sacó, el Señor te sacó de Puerto Rico, el Señor te sacó para guardarte fuera de Puerto Rico, y yo estoy aquí. Primeramente, el juicio del Señor no solamente es en Puerto Rico, sino es en las naciones, y el Señor ha hablado muy claro de que a Estados Unidos le viene en juicio. Esto lo vamos a tener bien claro. Aquí lo que tenemos que tener base es nuestra fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y a medida de todos estos días, orando y esta mañana hablando con una amiga del grupo de acá de Estados Unidos, me contaba una experiencia donde él le estaba preguntando unas cosas al Señor. El Señor empezó a ministrar su vida y yo les compartí en Facebook el mensaje que el Señor le dio. Y el Señor le decía básicamente que estábamos siendo egoístas en nuestras oraciones porque orábamos porque nos preocupaban nuestros familiares, porque nos preocupaba lo que podía pasar con nosotros, pero no estábamos orando conforme al Espíritu. Romanos 8:26 nos dice que nosotros no sabemos pedir. Y esto está comprobado porque nosotros muchas veces oramos de acuerdo a nuestra necesidad y nuestra limitación en cuanto a nuestro pensamiento limitado. Tenemos que entender que los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Pero yo le puedo asegurar que en medio del juicio o de cualquier situación que atraviese el pueblo del Eterno, Él no se va a olvidar de la misericordia. Él no se va a olvidar del amor que tiene para con su pueblo. Él no se va a olvidar de permanecer fiel, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Porque fiel es el que prometió y así mismo cumplirá. Y es por eso que nosotros tenemos que confiar en Él y confiar en la palabra establecida, porque dice su palabra que esta no retorna atrás vacía. Tenemos que entender una cosa. Yo entiendo que como humanos nos podemos poner ansiosos. Yo puedo entender que como humanos nos desesperemos. Yo me desespero. Yo estoy como una niña chiquita en mi oración diciéndole: saca a mi hija de Puerto Rico, saca a mi hija de Puerto Rico, saca a mi hija de Puerto Rico. Porque soy mamá. Y como yo le decía a una amiga de Isabela, yo sé y estoy segura de que el Señor me va a guardar a mi hija. Pero yo soy mamá y yo la quiero conmigo. Y sí, hoy recibí la amonestación del Señor porque nosotros estamos pidiendo, pero no sabemos cómo pedirle al Señor.
Mas, sin embargo, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Muchos de nosotros llevamos años y años y años y cada vez que sentimos que las cosas se van cumpliendo y que se van acercando el cumplimiento profético, empezamos a decir, Señor, danos un tiempo más. Así le vamos a decir al Señor cuando estemos viendo las señales de su venida, que ya están cumpliéndose. Aguántate un poquito más para que se salve fulano o mengano. Aguántate un poquito más para yo arreglar esta parte de mi vida. Cuando Él ha esperado por nosotros para tener de nosotros misericordia. Y el Señor hoy, cuando meditaba en la palabra de Romanos 8:26, me ministraba mi espíritu y me hacía entender que nosotros muchas veces pedimos hoy una cosa, se nos olvida lo que pedimos y cuando vemos el cumplimiento de lo que estamos pidiendo, a veces nos atemorizamos y empezamos a cambiar la oración. ¿Saben? El Señor me llevó a más de 10 años atrás, donde nosotros estábamos un grupo de personas intercediendo en el altar a las 6 de la mañana, diciéndole al Señor, limpia el altar. No permitas que se paren en el altar en pecado. Les estábamos diciendo al Señor, limpia el altar. Señor, si es necesario, vuelve a los tiempos antiguos y que caigan por tu poder y tu presencia y caiga tu temor y no puedan subir al altar. Y nosotros estábamos pidiendo la limpieza del cuerpo de Cristo. Nosotros estábamos pidiendo que el Señor enderezara las sendas, porque en aquel entonces, hace casi 20 años atrás, porque mi nena estaba chiquitita, así es que estaba, no me acuerdo, creo que ni siquiera yo estaba casada con el papá, hace bastante tiempo. Y estábamos orando, intercediendo el grupo de oración de la iglesia y le decíamos al Señor, redarguye el espíritu. Señor, limpia la casa. Señor, redarguye el espíritu. Y pasó el tiempo y la situación se agravó y el pecado ya no se le llamaba pecado. Y ahora se paraba cualquiera en los altares, no necesariamente en esa iglesia, sino en los altares en general. Porque yo estoy utilizando este ejemplo de nuestra oración hace 20 años atrás, porque yo sé que muchos de nosotros seguimos clamando al Señor, limpia tu pueblo, Señor, trae santidad a tu presencia, trae santidad a tu iglesia, prepáranos para nuestro encuentro. Pero cuando vemos que se cumple la petición, nos asustamos. El Señor viene diciendo desde antes de Irma que el Señor venía limpiando y limpiando, primeramente limpiando a Jezabel del altar y después siguió hablando. ¿Y por qué nos amedrentamos? Nos amedrentamos por lo desconocido, porque ciertamente no hemos pasado por ciertas situaciones que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pasaron, pero ¿sabe? Se levantaron. Y los grandes avivamientos ocurren cuando viene una situación que pone al pueblo de rodillas, cuando la situación aprieta, cuando la situación viene a hacernos entender que no podemos mirar a derecha ni a izquierda, que tenemos que mirar al blanco de la soberana vocación que es en Cristo. Y esa es la situación que el mundo actual está presenciando. La gloria del Señor, la presencia del Señor está descendiendo para limpiar. Y nos amedrentamos. Tenemos miedo a lo que pueda ocurrir. Tenemos ansiedades. Son válidas. No te estoy diciendo que no son válidas. Pero, ¿sabes? Mi fe tiene que ir por encima de eso.
Mi fe tiene que ver al invisible. Sabe, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Y cuando salió del cautiverio, después de ver las plagas, de ver cómo el Señor hizo portentos y milagros, empezaron a retar al Señor. Y al retar al Señor, el Señor se airó. Pero un momento nada más dura el enojo, mas su misericordia dura toda la vida, porque a pesar de que el Señor se airó y lo tenían ya como que la desesperación del pueblo le colmaba la paciencia, porque sabe, la palabra me dice que la paciencia del Señor se agota. Él es fiel y verdadero y sus misericordias son nuevas cada mañana, pero su paciencia se agota. Y entonces llegamos al momento en que el Señor hace las cosas para que reaccionemos. En el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo de Israel, ellos vieron maná, codornices, las ropas no desmerecieron, su calzado no desmereció. El Señor los sostuvo 40 años dando vueltas en un desierto por su testarudez, por su dureza de corazón, porque estaban cerca y aún teniendo la tierra prometida cerca, en su testarudez, en su terquedad, seguían dando vueltas. Y el Señor lo permitió para corregir ese pueblo. Pero los llevó a la tierra prometida. Los que se mantuvieron en vida, como Josué, aquellos que no se mantuvieron en vida, que por el término de la vida, porque ya eran mayores, se fueron con el Señor también tuvo tanta misericordia que les permitió experimentar lo que eran los milagros y los prodigios. Es un privilegio ver que en medio de tu situación el Señor se glorifica para con su pueblo y no padece hambre, no padece sed, no padece necesidad, aún en un desierto donde miraba a derecha y era desierto, a izquierda era derecha y a derecha era desierto, por todos lados era arena, no había nada. Y el Señor lo sostuvo en el desierto. Y la palabra me dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si lo sostuvo en el desierto a ellos, la palabra me dice que no hace excepción de personas. Y sus promesas son en el sí y en el amén. Y si así mismo sostuvo un pueblo a través de José porque hizo provisión y obedeció, así mismo sostendrá a su pueblo obediente. El que es obediente de corazón, que es de verdad obediente y no es por temor, que no es por orgullo, que no es por decir que tiene mejor posición económica o social. El Señor es tan misericordioso que aun el que no tiene nada, con lo poquito que tiene obedece y el Señor multiplica y el Señor sostiene a su pueblo. ¿Cuántas veces en su vida personal no lo ha visto? ¿Por qué el Señor va a cambiar ahora? ¿Por qué va a hacer diferencia? Si usted se cobija al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, no tiene por qué temer. Porque en medio de toda situación, Él estará con usted todos los días de su vida, hasta el fin de los días. No hay que temer. Podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra me dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Y nosotros tenemos que entender que si nosotros le estamos pidiendo al Señor hace 20 años que limpie los altares, que no permita el pecado, cuando su mano viene a limpiar, cuando su mano viene a corregir, cuando su mano viene a hacer grandes cosas, no podemos amedrentarnos y decirle detente. ¿Sabe? Hay procesos que son necesarios. Si usted busca la información de la historia de la iglesia de Cristo, los grandes avivamientos son en los momentos más difíciles del cuerpo.
En el momento de escasez, en el momento de la prueba, en el momento donde el mundo no tiene respuesta, van al Señor y el Señor en su misericordia les rescata y manifiesta su poder a favor del pueblo. Y es ahí donde el convencimiento de pecado se manifiesta, donde la confianza reposa en su presencia y donde no seremos avergonzados. Tenemos que entender que en medio de las situaciones difíciles, que no le estoy diciendo que las va a desear, no es que las desee, pero tenemos que entender que la soberanía del Señor, su sabiduría, sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él sabe perfectamente qué hace. Él no ha perdido el control. He recibido muchísimos mensajes de gente en desesperación y en ansiedad. Si nosotros somos obedientes, si nosotros estamos viviendo la palabra, no hay que temer. La palabra me dice, no temas, 365 veces en la Biblia, una por cada día. ¿Por qué vamos a desesperarnos, a ponernos ansiosos? La palabra me dice que Él es el mismo ayer y por los siglos. Si lo hace antes, lo hace hoy, porque su palabra me dice que Él no tiene sombra de variación, que Él no hace excepción de personas. Entonces nosotros podemos confiar en Él. Es que es necesario que confiemos, que descansemos en su paz. Es necesario que activemos nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces nuestra oración, como el Señor viene diciendo, tiene que cambiar. No es tratando de controlar lo que el Señor hace o lo que el Señor permite. Es diciéndole al Señor, Señor, aumenta nuestra fe, como les dijo los discípulos al Señor cuando le dijo, por vuestra poca fe. Y decirle, ok, yo admito, yo tengo que ser sincera, me ha faltado la fe. Me he desesperado y me he puesto ansiosa, pero yo sé en quién yo he creído, yo sé en quién confío. Mi confianza reposa aquel que me llamó, aquel que es fiel y verdadero. No tenemos por qué temer. Señor, aumenta mi fe. Es necesario que en este tiempo que nos queda, que seamos trabajando en nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No trate de manipular al Señor, no trate de darle órdenes. No le diga al Señor todavía no le diga al Señor hazlo de esta o de otra manera. El Señor es soberano y el Señor sabe lo que usted no sabe. Él sabe lo que anida en el corazón. Él sabe cómo nosotros vamos a reaccionar. Él sabe cuál es la fórmula perfecta de su poder para que nosotros nos volvamos a Él. Y si Él quiere y nosotros estamos pidiendo a gritos que Puerto Rico vuelva a ser isla del Cordero, porque está llena de legiones de demonios, porque el enemigo ha hecho escante, porque la iglesia está acobardada, porque la iglesia se ha mantenido en una esquina y ha cedido el terreno. Entonces el Señor sabe cómo hacerlo. No le ponga pautas al Señor, simplemente prepárese, porque sus promesas son en el sí y en el amén, son fieles y verdaderas. Eso no se condiciona a las situaciones que vivamos. ¿Por qué vamos a pensar que Puerto Rico no puede pasar por un terremoto? ¿Por qué tenemos que pensar que Estados Unidos no puede pasar por juicio? ¿Por qué no podemos pensar que Puerto Rico y Estados Unidos tienen que ser corregidos? No pueden ser corregidos cuando el Señor, porque ama, corrige. Es que Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Y es que Él
Cristo de la gloria está anunciando en la naturaleza. Los vientos, la mar, la tierra están gritando: Cristo viene. Y para que Cristo venga, se tienen que cumplir las cosas en la palabra escrita. Y Puerto Rico, Estados Unidos, no es la excepción. Esto no es cuestión de que estemos obsesionados con Puerto Rico. Para nada. Nosotros quisiéramos que Puerto Rico se hubiera vuelto al Señor sin necesidad de un castigo, un azote como el que fue María, como las olas que entraron castigando la costa, como cada cosa que se ha cumplido. El Señor ha avisado porque nos ama. Él ha avisado con tiempo y con años de tiempo para que nos preparáramos, pero muchos los tomaron como burla. Y es necesario que estas cosas acontezcan porque mi Rey viene. Y si mi Rey viene en este momento, sin ser corregida la iglesia, muchos de nosotros nos podríamos quedar. Necesitamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Padre, que sabe perfectamente cómo va a trabajar con nuestra vida. Él sabe, Él tiene el control. Si Él le hizo permanecer en Puerto Rico, es porque allí va a ser de bendición y allí será prosperado, o allí tratará con usted. Si lo sacó a otro lugar, en otros lugares vendrán situaciones difíciles también, otro tipo de situaciones, pero Él sabe cuáles son las que usted necesita para que en esas áreas sea corregido, para que seamos pulidos en nuestra fe. Y por otro lado, ¿dónde va a ser efectivo el testimonio suyo en medio de su poder manifestado a las vidas que no le conocen? Para reevangelizar la iglesia, para volver al Señor, porque nuestro Rey viene. Nuestro Rey viene. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sostendré de mi mano derecha. Yo no te voy a soltar. No temas, manada pequeña, porque yo estoy en control. Yo voy por ti, mi iglesia. Yo voy por ti, prepárate. Es necesario que entendamos la urgencia de que nuestro Rey ya venga. Y es necesario que para que venga se cumpla su palabra. Necesitamos enfocarnos. Yo misma me he desenfocado muchas veces y empiezo a insistirle y no dejo de decirle: Señor, saca a mi hija de Puerto Rico, tráela conmigo. Yo sé que los juicios son en Puerto Rico y en Estados Unidos, que los juicios son en el mundo entero, que la iglesia tiene que pasar por estas situaciones para ser limpiada. Pero Señor, yo soy mamá y tú me la diste por hija y yo la quiero conmigo, pero yo tengo que entender que si yo amo a su Hailey, el Eterno, quien permitió que yo la concibiera, quien permitió que se formara en el vientre, quien permitió que yo la pariera aún en medio de situaciones de enfermedad y físicas que eran imposibles para muchos, yo tengo que reconocer que si Él ha guardado, Él ha cuidado a mi hija 19 años, Él lo seguirá haciendo y tengo que confiar y descansar en Él. Asimismo usted tiene que confiar y descansar en que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, no importa lo que se cumpla, no importa en qué momento va a ser el terremoto, no importa la fecha, importa que estemos acobijados en su presencia, importa que estemos en orden con Él, que seamos hallados aprobados para escapar del juicio, que aún en medio del juicio seamos guardados como Sadrach, Mesach y Abednego en el
horno de fuego, como Daniel en el foso de los leones, que cierre la boca del enemigo y que podamos permanecer en pie. Iglesia, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré de mi mano derecha, porque pueblo mío eres tú. No temas y descansa en mí, te dice el Señor. Ten paz, ten paz, obedece, pon tu vida en cuentas con el Señor, pero no temas. Y empecemos a orar para que se haga conforme a su perfecta voluntad, porque no hay nada mejor que su plan perfecto para con nosotros. No hay nada mejor que su soberanía, no hay nada mejor que su voluntad, porque aún en medio del juicio, Él manifiesta su amor y su misericordia. ¿Cuántos testimonios no hemos sabido de medio de María? Cómo se manifestó en provisión y en cuidado. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No tiene sombra de variación. Veremos su gloria. El Señor a mí me dijo, cuando estaba trabajando en el tribunal de Puerto Rico, cuando estaba en los cultos de mediodía, el Señor me dio una palabra y me dijo que íbamos a ver enfermos sanarse, extremidades volver a crecer. El Señor me dijo que íbamos a ver muertos resucitar. Nosotros estamos pidiendo ver la manifestación del Espíritu. Nosotros estamos pidiendo ver su poder manifestado, pero no queremos que vengan los juicios, no queremos que vengan el cumplimiento profético, no queremos que se cumpla la palabra. Entonces vamos a querer que se cumpla la palabra a conveniencia, lo que nos guste, lo que nos agrade. No, la palabra tiene que cumplirse. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Confía en el Señor, Él está. Pon tu vida en orden con el Señor. Asegura tu salvación. Asegúrate de que estás en su presencia, porque en su presencia vas a poder resistir en el día malo. Él estará contigo. Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, sé valiente, sé valiente. No corras, no te amedrentes, porque el Señor tiene en gran estima a los valientes como Josué, como Moisés, como Noé, como José. Escuchamos hablar de tanta gente en la palabra, escuchamos hablar de grandes prodigios, de grandes portentos, y queremos ver esos portentos, pero no queremos pasar por los procesos en que pasaron esos que vieron los milagros y los prodigios. Vamos a rendir nuestra voluntad al Señor, nuestras ansiedades, nuestros temores, y vamos a confiar en Él. Vamos a entender que Él es bueno, que Él es bueno, que su amor es inagotable, que su amor no tiene fin, que en medio de todo juicio, su amor y su misericordia se han extendido. Su amor y su misericordia no se ha cortado su brazo para bendecir en medio de cualquier situación. Si lo hizo antes, lo hace hoy. No temas. Rinde tus temores al Señor en esta hora. Rinde los temores al Señor en esta hora. Entrega tus ansiedades y dile: Señor, no como yo quiera, sino como tú. En tu perfecta voluntad, Señor, haz conforme tú tengas a bien hacer, porque no hay otra cosa que mejor que tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Estamos clamando por un avivamiento. ¿Cuántas veces yo no fui a iglesias a orar y a orar y a orar y a predicar
Yo escuchaba a los pastores después de que predicaba orar por un avivamiento. Y queremos avivamiento, pero en medio de las crisis, de la prueba, de los desiertos, es que se manifiesta ese avivamiento. Entrega en esta noche todos tus temores y descansa. Confía en el Señor, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Si estás sometido a su palabra, si vives su palabra, puedes contar con sus promesas que son en el sí y en el amén. No temas. Descansa. Confía en el Señor. El Salmo 91, la razón que el salmista da para que el Señor guarde a su pueblo es porque en mí, dice el Señor, ha confiado. Yo lo libraré, porque en mí ha confiado. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que activar nuestra fe. Sin esta leve tribulación momentánea, porque su ira dura un segundo, pero su misericordia es para siempre. Si no resistimos este segundo, ¿cómo vamos a resistir cuando seamos probados y cuando nos pregunten si realmente le servimos al Señor y somos de Él? Nos reten a negar nuestra fe. No nos dejemos caer y permanezcamos firmes y que nuestra fe no mengüe. Si nuestra fe mengua hoy, ¿qué será el día de mañana? Estamos siendo probados. A veces duele, a veces asusta, pero esa es nuestra humanidad. Vamos a depositar nuestra humanidad en la cruz del Calvario, que tiene promesas. Ya Él venció. Romanos 8 me dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de cualquier situación, la palabra me dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, usted vence con Él, porque dice la palabra, como dice Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Niégate a ti mismo, niégate a ti misma, toma tu cruz, no reniegues más, no pelees más, ríndete al Señor, toma tu cruz, síguele, porque este camino estrecho que cuesta nos lleva a la salvación. Santifícate cada día más, porque el Señor viene. Nuestro Rey viene y ya no tarda. No le sigas diciendo al Señor: detén tu mano, cuando precisamente el que se cumplan las cosas es evidencia de su retorno. Necesitamos que Cristo venga, porque este mundo está lleno de tinieblas. Queremos adorar al Rey de Reyes en su presencia. Queremos salir de este mundo. Queremos estar en el lugar donde no habrá más llanto, no más dolor, no más enfermedades, no más pruebas, no más situaciones. Pues entonces tenemos que anhelar su regreso. Y para que anhelemos su regreso, tenemos que estar dispuestos a enfrentar el cumplimiento de la palabra según Mateo 24. No temas, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Es palabra del Señor. No es palabra de Diani. No es palabra de la pastora Nani. Es palabra escrita. Y usted puede ir a la Biblia, a la palabra del Señor, y escudriñar. Porque en la palabra está la vida. Allí está el mejor consejo. Sumérjase en su palabra, para que en el día malo pueda responder por la palabra y ésta no retorne tras vacía.
Dios te bendiga. El shalom del Señor esté sobre tu vida. Que tu ansiedad sea arrancada de raíz. Y en esta hora tú descanses para gloria de su nombre. Confiada de que Él no ha perdido el control. Ni lo perderá. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Ni aún los principados y potestades. Ni aún el mismo infierno. Ni aún el mismo Satanás, el Señor los reprenda, puede hacer nada sin el permiso y el consentimiento del Eterno. Así que si Él está en control, yo puedo estar segura en su presencia. Yo puedo estar segura de que Él es fiel y verdadero. Confía en Él. El shalom del Señor.